Muy buenas noches, profesora. Estamos aquí en el grupo número 6 y en esta oportunidad vamos a exponer sobre los alimentos de la edad de rendimiento académico estudiantil de la UTP durante el año 2021. Como nosotros hemos observado en la actualidad, tenemos un grave problema, ¿no?, con el tema de la alimentación. Totalmente aparte de eso, tenemos varios factores, como el sueño, el descanso, que se ven afectados ante la carrera que significa para todos nosotros el trabajo y el estudio y todo lo que representa. Este proyecto de investigación está enfocado a hacer un análisis estadístico acerca de los incorrectos hábitos alimenticios. Esto se puede definir como la mala calidad, exceso o falta de las comidas, o como el abuso de las comidas rápidas, consumo elevado de azúcares, entre otros, lo cual no solo afecta a nuestra salud, sino también a nuestro aspecto físico y emocional. Tendremos como planteamiento de problema, ¿no?, dos puntos. El primer punto es definir los incorrectos hábitos alimenticios, como la ingesta de alimentos que no contemplan niveles equilibrados de grasas, azúcares, carbohidratos, vitaminas y proteínas, de modo que se haya un desbalance diario en la alimentación, lo que puede acarrear problemas en la salud de las personas. Como segundo punto, en este sentido, consideramos necesario entender de qué manera los incorrectos hábitos alimenticios se encuentran presentes dentro de los estudiantes de la UTP, ¿no? Para eso hemos hecho un promedio entre los alumnos de 20 a 30 años en el año 2021. Y de esta manera podremos determinar, entre otras cosas, una relación entre alimentación y rendimiento académico universitario. Tenemos como objetivo, el objetivo principal, el general, es la investigación, ¿no? Realizar justo la investigación en la UTP entre alumnos de 20 y 30 años durante el 2021. El objetivo específico de esto es conocer la carga académica de estudiantes de la UTP durante el año 2021, identificar los principales factores que influyeron en el estado psicológico de los alumnos. Adicionalmente, conocer los tipos de alimentos que los estudiantes de la UTP consumen de manera regular durante el ciclo académico justamente del año 2021. Para determinar estos términos estadísticos hemos aplicado población, muestra, unidad de análisis, tamaño de muestra. En población están todos los de la Universidad UTP en el año 2021. En muestra, para poder tener una muestra presentativa, se procedió con la aplicación de una encuesta de 102 estudiantes de la Universidad Tecnológica durante el año 2021. En unidad de análisis, tenemos al estudiante de la Universidad Tecnológica durante el año 2021. En tamaño de muestra, se requiere hacer una investigación acerca del nivel de rendimiento académico basado en los hábitos de alimentación y la edad en los estudiantes de la UTP durante el año 2021. Para ello se recabaron los siguientes datos, con un nivel de confianza del 90%, número de estudiantes que estudian en el UTP y un error de muestra del 7%. Ahora vamos con la encuesta, donde hicimos una recolección de datos, donde una de nuestras preguntas fue la edad, si es entre menos de 20 años, y entre 20 y 25 años, 26 y 30 años, o más de 30 años. La segunda es del género, si es femenino o masculino. La tercera, si dónde vives, si vives en Lima, o en el norte del Perú, en el centro del Perú o el sur. Y nuestra cuarta pregunta vendría a ser si estuviste en la UTP en el año 2021. La pregunta 5, ¿cuántos cursos llevas en la UTP por ciclos? Si es entre 1 o 3 cursos, o entre 4 o 6 cursos, de 7 a 9 cursos, o más de 10 cursos. La pregunta 6, ¿cuántas horas en promedio le dedicas diariamente al estudio de tus cursos en la UTP? Estudio máximo 2 horas diariamente, entre 3 a 6 horas diariamente, de 7 a 10 horas diariamente, o más de 10 horas diariamente. En la pregunta 7, ¿cuál es la nota mínima que han obtenido en la UTP en el año 2021? Vendría a ser entre 0 a 5, entre 6 y 9, entre 10 y 11, entre 12 y 15, o entre 16 y 20. La pregunta 8, ¿cuál es la nota máxima que has obtenido en la UTP? Si es entre 5 a 9, de 10 a 11, de 12 a 15, o entre 16 y 20. La pregunta 9, ¿de cuántas comidas consumes al día? Si es 1, 2, 3 o más de 1.
La pregunta 10, si sueles consumir algún tipo de alimentos entre comidas. La pregunta 11, cuando estás estudiando, ¿qué clase de alimentación consideras tener? ¿Una buena alimentación, una alimentación regular o un déficit de alimentación? En la pregunta 12, cuando no estás estudiando, ¿qué clase de alimentación consideras tener? ¿Una buena alimentación, alimentación regular o un déficit de alimentación? En la pregunta 13, si consumes suplementos alimenticios, a menudo, a veces, o si nunca has consumido alguno. En la pregunta 14, ¿consideras que como estudiante te alcanza el tiempo para realizar tus estudios y alimentarte a las horas adecuadas? Normalmente si tienes estudio y si te alimentas a las horas adecuadas, o algunas veces, si tienes tiempo para estudiar y alimentarte a las horas adecuadas, o si nunca tienes tiempo para estudiar y alimentarte a las horas adecuadas. Ahora luego paso a mi compañero. Sí, compañero, gracias. Para hacer un análisis rápido de los resultados de nuestras tablas de la parte descriptiva, podemos aquí revisar nuestras tablas de frecuencias, en donde, por ejemplo, analizamos la edad, ¿no? Por ejemplo, podemos entender que la mayoría de estudiantes en este caso tiene en un nivel de 45 estudiantes, tiene, por ejemplo, entre 20 y 25 años, ¿no? Eh, por ejemplo, también acá, viendo la tabla de barras, podemos también después observarlo de manera distinta y podemos interpretar también que estudiantes de edad menor a 20 años hay un total de 20 encuestados que equivalen al 20%, entre 20 y 25 un total de 45 encuestados que representan al 44%, entre 26 a 30 y 23 encuestados que significan el 23%, y por último más de 30 años que solo son 14 y que equivalen a un 14%. Analizando el género, podemos ver que la mayoría de los encuestados son, en este caso, del género masculino, representando a 58 personas, que es el 56.86% de toda la muestra. Interpretando, podemos analizar observar que un 57% de estudiantes son de género masculino, mientras que el 43% de los encuestados son de género femenino, ¿no? Analizando dónde vives, podemos entender que la mayoría de los encuestados vive en Lima, que son el 84 estudiantes, que representan el 82.35%, ¿no? Interpretando esta data, podemos entender que del total de estudiantes encuestados, el 4% se encuentra en el sur del Perú, el 6% al centro del Perú, el 8% al norte del Perú, mientras que la gran mayoría, la inmensa mayoría, hasta el 84% se encuentra en Lima, ¿no? Analizando si estudiaste en UTP en 2021, tenemos que sí estudiaron en UTP 100, mientras que no estudiaron en UTP en 2021 solo 2, que representa 98.04% y 1.96% respectivamente. Interpretando esta información, tenemos que observar que del total de estudiantes encuestados, el 2% no se encontraban estudiando en UTP, pero el 98% sí está en UTP, lo cual nos permite poder tener un buen análisis de esta información, ¿no? Analizando la pregunta 5, ¿cuántos cursos llevas en la UTP por ciclo? Se puede observar en el gráfico que el 63.7% lleva entre 4 a 6 cursos, que vendría a ser una cantidad de 65 estudiantes. De interpretación, podemos observar que dentro de la encuesta, los que llevan entre 1 a 3 cursos son 12 alumnos, entre 4 a 6 cursos son 65 alumnos, entre 7 a 9 cursos son 21 alumnos, y entre 10 a más cursos, 4 alumnos. En la pregunta 6, ¿cuántas horas en promedio le dedicas diariamente al estudio de tus cursos en la UTP? Como se puede observar, el 51% estudia entre 3 a 6 horas diariamente, que vendría a ser una cantidad de estudiantes de 52. En la pregunta 7, ¿cuál es la nota mínima que has obtenido en la UTP en 2021? El 39.2% tiene una nota mínima de 12 a 15, ¿no? Que vendría a ser una cantidad de estudiantes de 40. La pregunta 8. ¿Cuál es la nota máxima que ha obtenido en la UTP en 2021? Como se puede observar, el 69.6% va entre 16 a 20, ¿no? Que vendría a ser una cantidad de estudiantes de 71. Le Bueno, doy el paso a mi compañero. continuando, gracias. Buenas noches con todos.
Continuando con el tema, la pregunta 9. ¿Cuántas comidas consumes al día? Según nuestra encuesta, podemos apreciar que el 57.8%, que es un equivalente a 59 estudiantes, refirió que consumen 3 comidas al día, ¿no? Siguiente. Con respecto a la pregunta, ¿sueles consumir alimentos entre comidas? El 67.6% respondió que sí. Esto indica una cantidad de 69 estudiantes. Siguiente. Cuando estás estudiando, ¿qué clase de alimentación consideras tener? A esta pregunta, los estudiantes respondieron que una alimentación regulable, o sea, 52 estudiantes, esto es un equivalente al 51%. Siguiente. Cuando no estás estudiando, ¿qué clase de alimentación consideras tener? A esta pregunta, el 50% de los estudiantes respondió que una alimentación regular. Una alimentación regular está descrita como consumo de alimentos sanos, pero también consumo de alimentos procesados como snacks, frituras, dulces, etc. Siguiente. ¿Consume suplementos alimenticios? El 41.2% respondió que a veces. Esto equivale a 42 estudiantes. Siguiente. ¿Consideras que como estudiante te alcanza el tiempo para realizar tus estudios y alimentarte a las horas adecuadas? El 57.8% de los estudiantes respondió que algunas veces tienen tiempo para estudiar y alimentarse a las horas adecuadas. Esto equivale a 59 estudiantes. Siguiente. Bueno, ahora doy el paso a mi compañero que va a explicar más detalladamente los parámetros estadísticos. Bueno, vamos a hallar las medidas de tendencia central de la pregunta 4. ¿Cuántos cursos llevas en la UTP? Primero se halla la media, ¿no? Sumando la marca de clase por la frecuencia, ¿no? Sobre el tamaño de muestra, que vendría a ser 6. La media muestral de la cantidad de cursos que llevan los estudiantes de UTP son 6 cursos. Hallando la mediana, utilizando la fórmula y reemplazando los valores, nos sale 5.2, ¿no? Vendría a ser el promedio de cursos que llevan los estudiantes del UTP, vendrían a ser 6, redondeándolo. Y la moda, utilizando la fórmula también y reemplazando, vendrían a ser 6 cursos, ¿no? Que los estudiantes se inscriben con más frecuencia. La pregunta 5, ¿cuántas horas en promedio le dedicas diariamente al estudio de tus cursos del UTP? Utilizando la fórmula de la media y reemplazando los valores, se puede obtener que la media muestral de los estudiantes en cuanto a las horas dedicadas al estudio de sus cursos es 5 horas. La mediana, utilizando la fórmula y reemplazando los valores, vendría a ser 4.44, que sería el promedio de horas que dedican los estudiantes al estudio. Y la moda vendría a ser, utilizando la fórmula, la respuesta vendría a ser 5, ¿no? Que sería las horas que dedican los estudiantes con mayor frecuencia. Y la pregunta 6, que vendría a ser, ¿cuál es la nota mínima que han obtenido en la UTP el 2021? La media, utilizando la fórmula y reemplazándola, vendría a ser 11. Y la mediana, utilizando la fórmula y reemplazándola, vendría a ser 10.8, ¿no? Que redondeando sería 11, ¿no? En promedio los estudiantes tienen una nota de 10.8. Y la moda vendría a ser 14, ¿no? Siendo la nota mínima más frecuente. Ok. Como pregunta número 7, ¿cuál es la nota máxima que se ha obtenido en la UTP en el 2021?
Aplicando la media, la sumatoria con la muestra, tenemos un resultado de 16.42 y la interpretación, ¿no? La muestra la máxima se ha obtenido 16.42. Con relación a la mediana, aplicando la fórmula, el promedio de los alumnos tendrán una calificación máxima de 17.1. Aplicando la fórmula de moda, los estudiantes en la UTP, la nota máxima frecuente es de 20. Ahora, para explicar el tema de la medida de dispersión, ¿no? Aplicamos igual la pregunta, ¿cuántos cursos llevas en la UTP por ciclo? Aplicando la fórmula, tenemos un resultado aproximadamente 4.11, ¿no? Y la desviación muestral es de 2.02. ¿Cuántas horas en promedio le dedica diariamente al estudio de los cursos en la UTP? Aplicando la fórmula de la variancia muestral, tenemos un resultado de 13.33, casi prácticamente 3 horas y media, ¿no? Para el estudio, dando una desviación muestral de 3.65. Tenemos como otra pregunta cuál es la nota mínima que se ha obtenido en la UTP en el año 2021. Igual aplicando la fórmula, la variancia muestral, tenemos un resultado de 7.19 con una desviación muestral de 3.81. ¿Cuál es la nota máxima que se ha obtenido en la UTP en el año 2021? Igual aplicando la fórmula de la media tenemos el 16.4, ¿no? Y tenemos como resultado 14.54 en realidad, ¿no? Teniendo una desviación muestral de 2.68. Ahora vamos a hacer un tipo de prueba que sería el intervalo de confianza de la medida con varianza conocida, donde se hizo una encuesta a 102 alumnos de UTP sobre la cantidad de cursos que llevan en cada ciclo y los malos salarios alimenticios que llevan, donde el resultado de la media es de 5.5 cursos con una desviación estándar del 2.02 cursos, con un intervalo de 95% para determinar la media cantidad de cursos que llevan los alumnos de la UTP. Sacamos los datos y tenemos que la media es 5.5, la muestra 102, la desviación estándar 2.02 y el nivel de confianza 95%. Aplicamos la fórmula y el intervalo de confianza varía del 5.1079 al 5.8920. Nuestra interpretación sería que con un nivel de confianza del 95%, la cantidad en media de cursos que lleva cada ciclo está comprendida en 5.1079 a 5.8920 cursos en la UTP. Otro tipo de prueba es la prueba de hipótesis para la media de una población. Por ejemplo, nos planteamos el problema de que una revista universitaria determinó que los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UTP consumen comida chatarra en promedio 6 veces a la semana. Al enterarse de esto, el coordinador de la facultad afirmó que este dato no es correcto, por lo tanto, infirió que los alumnos consumen menos comida chatarra a la semana. Para probar su afirmación, se utilizó la desviación estándar del 2.26%, y nos preguntamos si se tendrá suficiente evidencia estadística para sustentar la opinión del coordinador. La revista universitaria tendrá la razón. Utiliza un nivel de confianza del 95%. No, nuestra hipótesis nula sería que U es mayor que 6 veces. Nuestra media sería 3 horas. La división estándar 2.26 y la muestra de 100 personas y el nivel de significancia del 0.05%. Aplicamos la fórmula y tenemos una z calculada que nos sale menos 13.2743, pero nuestro z punto crítico nos da menos 1.64, lo cual vemos que se rechaza en la gráfica. En la interpretación con un estudio realizado se rechaza y se determina con un nivel de significancia del 5% que la opinión del coordinador de los alumnos de la Facultad de Ingeniería que consume comida chatarra menos veces a la semana es cierta, por lo tanto la revista universitaria no tiene razón. La otra prueba es la prueba de hipótesis por la proporción de una población. En un estudio de alimentación saludable de la UTP realizado a 102 personas, se encontró que 2 estudiantes tienen una alimentación deficiente. Para averiguar si la alimentación deficiente llegará a disminuir el 20% para cumplir así los objetivos de un buen rendimiento académico, realiza el contraste de hipótesis con un nivel de significancia del 5%. N, que vendría a ser las 102 personas, la probabilidad, que sería el 0.1176, la proporción, que sería del 20%, y ahí tenemos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. Aplicamos la fórmula y nuestra z calculada nos da un valor de menos 2.08.
y nuestra Z tabla nos da 1.064, lo cual vemos que se rechaza H sub 0. Y con un nivel de significancia del 0.5% se rechaza H sub 0, dando a conocer que la alimentación deficiente llega a disminuir. Le doy paso a mi compañero. Gracias, compañero. En esta parte vamos a hacer la prueba de independencia, ¿no? Como sabemos, las pruebas de independencia se realizan con una muestra. En este caso, la finalidad es establecer la relación entre dos variables, ¿no? En este caso, puntualmente, lo que hemos planteado como ejercicio sería de una encuesta de 102 estudiantes, donde se les clasificó de acuerdo con su sexo y la cantidad de comidas que consumen al día. Se desea saber si existe dependencia entre las variables. Utilice la prueba no paramétrica de independencia. El nivel de significancia es del 0.05, ¿no? En este caso, como sabemos, desea establecer la relación entre las variables. Puntualmente sería si existe relación entre el género y el nivel de alimentación que tienen los estudiantes, ¿no? Como datos tenemos que el número de comidas al día que consumen los estudiantes es X. En este caso, el planteamiento de hipótesis, la hipótesis nula es que el número se refiere que el número de comidas al día que consumen los estudiantes no se relaciona con el género. En este caso sería independiente del género, ¿no? Y la hipótesis alterna consiste en que el número de comidas al día que consumen los estudiantes sí se relaciona con el género. En este caso sería, no es independiente del género, ¿no? Como segundo paso, establecemos el nivel de significancia. Bueno, ya lo habíamos indicado que es del 0.05. Después vamos a establecer también el estadístico de prueba, como sabemos, es la chi cuadrada. Determinamos los estadísticos de la prueba de chi cuadrada, donde en este caso tenemos las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Como sabemos, las frecuencias observadas son los datos que nos han dado en el problema, que figuran también en la diapositiva anterior, y la frecuencia esperada se entiende como la fila por cada columna sobre el gran total, ¿no? Haciendo lleno la tabla en realidad chi cuadrada para obtener grado de libertad, tenemos que el valor chi cuadrada es de acá 2.512. Haciendo las operaciones respectivas, entendemos que como conclusión se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, con un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar que el número de comidas al día que consumen los estudiantes es independiente del género. Ok, compañeros, continuando con la exposición, ya para finalizar, tenemos lo que son las conclusiones y recomendaciones. En el caso de las conclusiones, podemos decir que, según nuestro objetivo general, que fue estudiar los cuadros estadísticos, estudiar cuáles fueron las principales causas de una alimentación deficiente, podemos llegar a la conclusión de que la mayoría o la mayor parte de nuestra muestra de 102 estudiantes de la UTP entre 20 y 30 años tienen una mala alimentación, y por lo consiguiente en recomendaciones podemos recomendar lo siguiente: cambiar el tipo de alimentación, ¿no? Ya que esto afecta tanto a la salud del estudiante como también al rendimiento mental. Entonces, en todo caso, la recomendación sería que se pueda habilitar un centro de nutrición en la universidad o en las sedes de la universidad, para que de esta manera se pueda designar un profesional por medio del cual se pueda hacer un seguimiento a los estudiantes, ¿no? Quizás previo a la evaluación de un test nutricional, y hacerle un seguimiento para que estos hábitos deficientes puedan cambiar y por consecuente se pueda mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes de la UTP. Esto sería todo. Gracias.